Parábola del sembrador. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para ver lo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó, mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábola muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha, que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oído, que oiga. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en el terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, a 60 y hasta 100%. Por lo menos. Amén. Aquí empieza el tercero de los 5 discursos de Jesús que hay en este Evangelio y se le conoce como el discurso parabólico. ¿Por qué? Hay muchas parábolas. Y el pasaje comienza de una forma natural, que tal vez no tenga ninguna importancia, pero que a la hora de imaginármelo, mientras preparaba el sermón, me resultó muy terapéutico. Jesús aquí improvisa un púlpito al aire libre. Jesús salió de su casa en Cafarnaúm, en Galilea, y se fue junto al mar. El mar de Galilea, el lago de Galilea, en realidad. Nosotros deberíamos de ir a por una sillita de playa y hacer lo mismo. Y dice el texto que mucha gente acudió allí, a este escenario al aire libre, junto al agua. Jesús se metió en una barca, se sentó, que es como se daban las enseñanzas, sentado, y comenzó a contar muchas parábolas. Parábolas que significan, pues, comparaciones. Las parábolas son del género de las alegorías. Y como todos sabemos, pues son historias que hablan sobre Dios, o sobre el reino de Dios, y lo van explicando con cosas cotidianas de lo que la gente conocía, ¿no? Normalmente con ejemplos de la vida rural, de la vida del campo, entre otras cosas. No sé, a lo mejor es que yo estoy susceptible, pero me encantaría estar en una playa escuchando a Jesús contar parábolas. Dicen que esta parábola probablemente se contó en un lugar conocido actualmente, no que se conociera en esa época con este nombre, sino ahora, con el nombre de Ensenada de las Parábolas, porque es como una especie de... es como una cala, un pequeño golfo, una bahía, con forma de U, ¿no? Lógicamente, y por la manera que tiene natural,
pues tiene muy buena resonancia, muy buena acústica. Tú te pones en la otra punta y se escucha muy bien, ¿no? Cuando yo estuve en Grecia había un anfiteatro natural, de estos, ya sabéis cómo son, ¿no? De los anfiteatros griegos, igual que el de los teatros romanos nuestros, pero que estaba construido en una montaña, o sea, habían aprovechado la ladera de la montaña, también con forma de U, y tú desde abajo podías hablar incluso flojito, y tú estás arriba y lo escuchas perfectamente, ¿no? Pues digamos algo así, pero más natural todavía. Y allí Jesús, en la barca, arrancó a hablar con la primera parábola. El sembrador salió a sembrar. El protagonista es un sembrador, una persona del campo, un agricultor, que siembra y de las semillas que siembra brota vida. Y este sembrador es extremadamente generoso en su manera de sembrar. Cualquiera diría que está sembrando de una manera poco eficiente, porque echa semillas por todas partes. Algunas caen, lógicamente, en buena tierra, pero es que otras las va echando encima del camino, otras por pedregales, otras incluso en una tierra llena de espinos, no sé, de zarza o de cardo borriquero, de lo que fuera aquello, ¿no? Hay tanta gracia en la forma abundante de sembrar que la semilla va a parar a todo tipo de terreno, sin hacer acepción de terreno. En este lenguaje de la parábola, la semilla es la palabra de Dios que llega a los terrenos de la vida de la gente. Por decirlo de alguna manera, nuestros corazones son esos terrenos, pero incluso también nuestros contextos, ¿no?, sociales y donde nosotros estamos son terrenos, ¿no?, a donde nos llega esa palabra. Y esta parábola de Jesús la cuenta en un momento en el que Jesús ya ha tenido una trayectoria, es decir, él ya había anunciado durante un tiempo que la gente se animase a recibir el reino de Dios, la venida del reino. Esta parábola la explica Jesús después de haber ya realizado signos y acciones liberadoras con la gente, donde unos creían en él, donde otros no sabían todavía y otros le rechazaban abiertamente. Y esta enseñanza es profunda porque es verdad, como digo, ¿no?, lo que estoy diciendo ahora, que recapitula lo que ya estaba pasando con el ministerio de Jesús. Que unos lo aceptan, otros le rechazan, en unos brota vida nueva, en otros no. Pero al mismo tiempo, como sabemos y como tantas veces se enseña con esta parábola, no deja de ser lo que sigue ocurriendo a día de hoy con la palabra de hoy sembrada. Unos la reciben, otros no, otros. Y nosotros somos algunos de esos 4 terrenos en los que cae la semilla, ¿verdad? Pero también es cierto que, como toda parábola de Jesús, esto nos lleva a tomar decisiones, porque a diferencia del ejemplo de la parábola, nosotros no somos plantas. Es decir, si en nuestro análisis personal, a la luz del Espíritu Santo y de la palabra, consideramos que somos un mal terreno, a lo mejor que algo tenemos que ir haciendo, ¿no? Si somos un mal terreno y vemos que ya ha empezado a brotar en nosotros esa vida nueva, ¿qué tenemos que hacer para abonarnos y no permitir ser unas semillas de esas que al poco de brotar se secan? ¿Qué podemos hacer para no ser devorados por los pajaritos? Ni ahogados entre espinos. Pueden ser muchas cosas. Siempre hay, de una forma u otra, en las parábolas de Jesús, esa parte de decisión, ¿no?, de desafío. Y cuando digo que hay decisión, no tiene nada que ver que si uno o alguna vez se plantea, no, es que eso es arminiano o eso es calvinista, no. Estamos hablando de aterrizar las cosas en nuestra vida. 4 terrenos. Son 4 posibles actitudes y situaciones en las personas.
Y al fin y al cabo, como dice la misma porción intermedia que tú te has saltado cuando leímos, porque no pertenecía al texto, pero ahí hay una explicación también, es que no se trata simplemente de oír la palabra de Dios, es entenderla, es aceptarla, es recibirla como una manera de vivir, porque es semilla que brota. Tú la puedes oír, se te entra por aquí y te sale por aquí, también. Es recibirla, es asumirla. Pero hay cosas que entorpecen la germinación del brote. Peligros de ir en pos de otras cosas, la indiferencia de no tomártelo en serio y no echar raíces, o el estar enredado con otras cosas en las que nosotros hemos puesto prioridad. Son peligros que de una forma u otra siempre están. Habremos hecho un montón de devocionales de este pasaje, habremos escuchado un montón de sermones de esta parábola. Y la alerta que deja siempre es clara, siempre es la misma, ¿no? Las semillas junto al camino pueden ser comidas por las aves, son comidas por las aves. El terreno pedregoso hace que brote rápidamente, pero no puede echar raíces y se seca. Las que crecen entre los espinos, pues ya sabemos que terminan siendo asfixiadas, ¿no? Ahogadas entre esos espinos. Por lo tanto, ahí nos deja un desafío. Si nosotros somos críticos con nosotros mismos, en lo que está brotando en nosotros. Decir, oye, si yo estoy entre espinos me tengo que quitar de aquí, porque yo sí que tengo patas, no soy una planta. Pero la que cae en buena tierra termina haciendo algo importantísimo. Esa es una planta que tiene arraigo, ¿no? Que tiene buenas raíces, que sabe dónde nutrirse, ¿no? Planta que tiene su verdor, que tiene la libertad de poder crecer bien. Pero es que además dice el pasaje una cosa importantísima. Es que da un fruto abundante. Aquí también nos lleva la parábola, al fruto. Y en el fruto, que probablemente, como luego en la parábola que va después de esta, a lo mejor se está refiriendo al trigo, en el fruto están precisamente las semillas que luego volverán a dar vida. Que nosotros también somos sembradores y sembradoras. Es importante. Nuestro rol como personas que tienen que sembrar, que dar fruto que luego da vida también en las vidas de la gente, valga la redundancia. Pero no olvidemos esa parte tan llamativa de la enseñanza, donde el sembrador no selecciona el terreno. El sembrador no selecciona el terreno, sino que esparce la semilla para todas las direcciones. Haya o no haya piedra, haya tierra buena o no haya tierra buena, haya un camino por ahí o otro atravesado, da igual, haya cardos borriqueros o espinos, da igual, lo echa en todos los lugares. Dios está interesado en sembrar su semilla de vida en nosotros. El sembrador no es solamente el protagonista de la parábola, sino el centro de la parábola. ¿Y nosotros las semillas qué pasa? Hay una parte importante porque muchas veces se predica, bueno, solemos predicarlo mirándonos nosotros mismos, pero las semillas no crecen solas. Las semillas crecen como campo de cultivo, entre otras semillas que están al lado, ¿no? Las unas de las otras. Somos comunidad, ¿no? Crecemos juntos, ¿no? Hay otro texto donde el Señor, por medio del profeta Oseas, dijo: preparad la tierra para un nuevo cultivo, porque es tiempo de buscar al Señor. Eso está en Oseas 10. Preparémonos para que realmente su palabra transformadora pues, eche raíces en nosotros. Nos está dando la oportunidad de no ser solo quienes escuchan, pero no comprenden o no asumen, como la semilla en el camino. O quienes reciben el mensaje con entusiasmo, pero a la más mínima dificultad abandonan por tener a lo mejor ideas superficiales, o incluso algunos sabemos que tienen ideas del Evangelio un poco supersticiosas o
o están desencantados por ciertas cuestiones, ¿no? O los que escuchan, pero luego el engaño de los bienes terrenales o la cultura del ocio, que yo la meto aquí ya hoy en día, los tiene anonadados, con la cabeza en otras cosas. Cristo nos invita a ser buena tierra que recibe, ¿no? Que le recibe a Él. Para que seamos, como dice Pablo, además la expresión es muy bonita, la expresión que está en 1 Corintios 3:9, para que seamos labranza de Dios. Dice Pablo, vosotros sois labranza de Dios. Dejemos que el Señor no solamente siembre en nosotros, sino que vamos a dejarle que haga lo que está haciendo con nosotros, de que nos acondicione con mimo, como en la parábola de la higuera estéril en Lucas 13. En esa de Lucas 13 aparece una hoguera que es estéril y que es trabajosa, como yo sé que algunos de nosotros somos trabajosos también. Y el Señor la abonaba y la cuidaba con mimo para que diese un fruto que nos daba. No la dio por perdida. Le permitió, ¿verdad?, que tuviera esa capacidad de dar el fruto. Deseemos ser terrenos regados por el agua viva del Espíritu Santo. Que la semilla que ya ha brotado y que ha crecido en nosotros, vaya echando raíces firmes en el Señor. Raíces bien nutridas, para que demos fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, que mientras lo normal del rendimiento de una semilla de cereal era, o de trigo, de cebada, ¿no?, era entre 7 o 10 granos de una sola semilla, aquí lo que está diciendo es de una sola semilla un fruto abundantísimo. A 100, a 70 y a 30 por uno. Como dicen los chavales hoy en día, me explota la cabeza, ¿no? Parecía que el sembrador de la parábola no sabía lo que estaba haciendo, echando semillas por todos lados, incluyendo tierra mala. Pero es que, ¿acaso no somos nosotros tierra mala muchas veces? ¿No tenemos nosotros piedra en nuestro terreno? ¿No hay algún espino en nuestros terrenos, en nuestras vidas, en nuestros corazones? Y ahora vemos que este acto de gracia, nosotros que somos labranza suya, tiene como resultado un fruto abundante que nos explota la cabeza. Dios ha ofrecido gracia con generosidad, sin reservarla, sin ser exclusivista, pero es realista. Tanto por la disposición de nuestros corazones como por los condicionantes que también nosotros podemos tener alrededor. Y eso nos lleva a que si nosotros hemos recibido su palabra, pues también seamos cuidadores de la misma. Al final, la fecundidad de la obra de Dios va a ser fructífera. Pero echemos el freno de mano, creo que esa expresión la estoy utilizando mucho últimamente. Parémonos un poco. Tú y yo también somos sembradoras y sembradores. Tú y yo somos la semilla que crece y luego da el fruto que tiene para dar más semillas. Hay un desafío. Estamos llamados a la acción, estamos llamados a dar fruto. Somos anunciadores de Jesús, anunciadores del reino, de esa nueva realidad que merece vivirse ya, porque es el deseo de Dios y porque tiene implicaciones para la vida ahora, no solamente para cuando el reino de Dios, no, para ya. Por lo tanto, y también nuestra siembra debe hacerse con fidelidad y con la mismita generosidad que nosotros hemos recibido, la que hemos visto nosotros en el sembrador. Así tenemos que actuar nosotros también. Y en último término,
descansar, o sea, nosotros sembrar, pero también descansar sabiendo que el fruto depende de la acción de Dios, no de la nuestra. Y por tanto, soli,